con Jesús y que ese encuentro cambió radicalmente su vida. Es sumamente importante que en ese encuentro usted y yo podamos encontrar realmente al Jesús de la Biblia. Antes de iniciar y decirles a qué pasaje y a dónde vamos, permítame comentar. Hace unos días estaba revisando mi librero y de repente me encontré con un libro que compré en alguna ocasión, no me acuerdo cuándo, y a lo mejor lo compré, me llamó la atención, pero lo guardé, no lo leí. Y de repente me llamó, lo jalé y empecé a leerlo. Se llama El Dios que no conocía. El autor es Philip Yancey. Y él comenta algo precisamente de lo que estamos hablando. Él dice: yo crecí en el Evangelio, crecí en una iglesia como cualquiera, en donde desde pequeño me enseñaron a través de historias bíblicas la vida de Jesús. Así que tengo los cuadros de los milagros de Jesús aquí en mi mente. Fui creciendo, obviamente fueron cambiando las lecciones, pero fui teniendo una idea y una imagen de Jesús. Cuando yo ingresé a la universidad, yo tuve un choque porque tuve que entender o tuve que encontrar a un Jesús diferente al que yo tenía en mente. Por eso él le titula el nombre, el Jesús que no conocía. Yo conocía, básicamente dice, yo conocía un personaje, pero no conocía a Jesús. Conocía una historia de Jesús, o varias historias de Jesús, que alguna vez posiblemente me conmovieron, pero ahora tuve un choque muy fuerte y tuve que empezar otra vez a retomar la lectura de los evangelios y empezar a conocer a ese Jesús, al Jesús que yo tenía que enfrentarme, al Jesús que yo tenía que conocer, no al Jesús de una historia, no al Jesús de los milagros, no al Jesús de algún cuento, de alguna historieta, sino a un Jesús que está relatado en los evangelios. Y empecé a leer hasta que me encontré con el Jesús que no conocía. Dentro de eso, él relata algo muy interesante. Él dice que en una ocasión, él estando en Londres, él tuvo la oportunidad de asistir a un concierto de la Filarmónica de Londres, precisamente por el mes de diciembre, en donde se presentaba la Filarmónica y tocaban el Mesías de Händel. El Mesías de Händel dura unas 2 horas y es toda la historia a través de coros y también de música, desde el nacimiento, desde la anunciación de Jesús, el nacimiento, su vida, sus milagros, hasta la muerte de Jesús y su coronación como rey, como el Mesías. Pero él dice que algo que en ese momento le llamó la atención es que cuando él llegó, ese día precisamente, toda la gente estaba expectante. Él no lo sabía, pero toda la gente estaba expectante porque iba a haber una invitada especial a esa presentación. En uno de los palcos que estaba más cercano, de repente empezó a haber mucho movimiento porque había mucha seguridad. Cuando estaba a punto de iniciar, todo el mundo se paró y volteó hacia el palco. Él no lo sabía y entonces él se paró también y volteó hacia el palco. En ese momento entró la reina Isabel II de Inglaterra. Con bombo y platillo, no le aplaudieron porque era de mal gusto aplaudir a la reina, sino con una ceremonia, o sea, casi inclinada porque era la reina de Inglaterra. Ella se paró, ella nada más como con un gesto, casi como ya llegué, inclinó así. Todo el mundo entendió que tenía que sentarse, así que se sentaron, pero primero ella se sentó. Mientras transcurría toda la obra del Mesías hasta la coronación de Jesús el Mesías, él empezó a ver el contraste de lo que estaba oyendo y de lo que estaba viendo. Hablando de un Mesías, de un rey, a una reina que estaba allí. Una reina que se anunció su llegada con bombo y platillo y con mucha seguridad. Y lo que estaban cantando abajo no lo tenía. Cuando Jesús nació, el rey del universo
no nació con tanta seguridad. Una reina que cuando llegó con toda la opulencia, ese palco estaba sumamente decorado, no con telas baratas, sino aún con telas costosas y algunos tejidos bordados en oro. Cuando Jesús, el rey, había nacido, que estaba interpretándose abajo, precisamente nació en un lugar en donde no tenía ni pañales para poderlo recostar. Todo un gran contraste. Y él menciona la opulencia de una reina terrenal a la humildad del Rey del universo, Jesús, que decidió dejar el cielo y venir a la tierra y nacer y morir por nosotros. Él hace un recuento de que en una visita anterior que había hecho a los Estados Unidos, nada más para que tengan una idea, se dice que más de 20 millones de dólares se gastan aproximadamente en una de las visitas oficiales de la reina. Su equipaje regularmente oscila entre 2.500 kilos, es decir, 2,5 toneladas su equipajito. Yo creo por eso está sola. Si usted es esposo, se queja cuando sale de viaje y su esposa lleva 3, 4 maletas, imagínense, o sea, fuera el esposo de la reina de Inglaterra, ya está, jala las maletas. O sea, cargue con 2,5 toneladas. Se dice que entre todo lo que lleva, en todo su ajuar, de todo lo que va a usar, ella lleva por lo menos 2 vestidos iguales, de tal manera que, bueno, todo lo tienen sumamente cronometrado. Los reporteros dicen que no ha habido hasta ahorita un momento en que siquiera al bajar se le haya volado la falda por un aire. No, todo está sumamente cronometrado, medido, a qué horas baja, a qué horas sube, qué come, no come, bueno, lleva todos sus chefs, todo. Pero por si hubiera algún problemita con algún vestido en una visita oficial, no tienen que cambiarle y ponerle otro. Si llevaba un rosa, no, pues ahora ponte el gris. No, llevan otro exactamente igual. Para que si hubiera, que se le regó, se le puso una mosca, hizo por ahí su gracia la mosca, inmediatamente le cambian el vestido del mismo color y nadie se dio cuenta lo que pasó. Lleva dentro de todo su equipaje, lleva 25 litros de plasma. Lleva un inodoro de piel blanca para que se siente la señora. Ahora, esa piel no es la que consiguieron en el venado. No, son vacas que han sido criadas precisamente para que cuando se sacrifiquen sean vacas muy específicas con cierta piel muy meticulosa. O sea, es terrible hablando de una reina. Pero él mostraba, dice, ¿cómo es que mi rey, el Jesús que no conocía, viene y entra a este planeta Tierra como un niño, no solo ni siquiera como un niño cualquiera, como el niño más humilde de toda la tierra, naciendo en un lugar tan insignificante, no con guardias, sino con los que llegaron a visitarle, eran unos pastores, y dentro de la sociedad eran la clase baja, de la más baja, y estando allí. ¿Cómo ese rey viene a mostrarse en los evangelios? Y es hacia donde yo quiero que usted y yo vayamos a entender en todos estos encuentros que estamos viendo. Mi interés no solo es que usted y yo aprendamos una historia, que aprendamos una historia más de algún personaje más que a lo mejor usted ya lo sabía, sino algo más. Mire, por favor, si usted me ayuda, quiero llevarle a 3 pasajes de allá del Antiguo Testamento antes. En el libro de Job, en el capítulo 10,
Job en su amargura, en su tristeza, en su rencor, se encontraba mal Job. Estaba enfermo, había perdido todo, su familia, sus hijos, todo. Y entra en una situación de amargura y él mismo lo expresa. Y quiero que vean, por favor, lo que dice, cómo empieza él a hablar y empieza a decir en el versículo 1. Dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. Y empieza a decir, o sea, lo que había en su corazón. Pero ahora, vean por favor lo que dice el versículo 4, lo que le pregunta a Dios. Estamos en Job capítulo 10, versículo 4. Y vean lo que le pregunta él a Dios. Y le dice, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? O sea, en otras palabras, le está reclamando Job a Dios, mira, tú no sabes nada de las miserias que nosotros vivimos como personas. Tú estás allá en el cielo y como Dios, allá estás bien. Porque tú no tienes ojos como yo. No tienes sentimientos como yo. No vives como yo. Vamos, tú no sabes lo que es vivir en la miseria como yo lo he vivido. Ahora, yo creo que alguna vez usted ha pensado eso en el fondo. Y quizás no con esas palabras, pero a lo mejor lo ha dicho. Bueno, Dios sí, pero Dios ¿qué sabe de lo que yo paso? Dios que sabe si Él está allá en el cielo, es todo misericordia, todo amor, viviendo allá en toda la opulencia, viviendo en todo. Y es precisamente ese Dios que entonces no solo habla, sino no solo habla a través de los evangelios, sino también hace algo. Toma los ojos de carne a través de Jesús. Y a través de Jesús, el Jesús de la Biblia, nosotros vamos a ver a un Jesús llorar. Vamos a ver a un Jesús con hambre. Vamos a ver a un Jesús frustrado, a un Jesús enojado. Vamos a ver a un Jesús tierno, amoroso. Pero todo eso lo vamos a ver. O sea, si Job en este momento él le estaba diciendo, Dios, tú no sabes de lo que es pasar las miserias. Bueno, muchos años después viene el Padre Celestial y a través de Jesús, Él nos muestra lo que es dolor. Él nos muestra lo que es necesidad. Él lo sabe. Ahora, tan es así que Él da rienda suelta a su amargura. Pero llega un momento que aunque habla de Dios, aunque es bueno hablando de Dios, tiene una buena disertación. Bueno, no solo eso, sino es íntegro, es recto, porque si usted lo puede ver en el capítulo 1, Dios hasta se enorgullece de él, diciendo, no hay como él otro en la tierra. O sea, es perfecto Job. Pero algo a él le estaba faltando, y es ese algo lo que a veces lo que pudiera faltarnos a nosotros. No es lo muy bueno que nosotros seamos. No es lo que hablemos nosotros, sino realmente el encuentro que nosotros necesitamos. Si usted se salta tantitito, por favor, hasta el capítulo 42, por favor. Después de escuchar todo Job, las quejas de Job, las explicaciones de sus amigos, pues Dios empieza a hablar y los pone en su lugar. Y llega el momento en que mire lo que Job responde. Versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hasta ahí todo está bien. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora fíjese lo que dice. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al ir a través de los evangelios, yo quiero que lleguemos a ese punto. Tal vez nosotros podamos ser buenos disertadores acerca de la historia de Jesús. Tal vez usted pueda encontrar mucha gente que hable hasta poéticamente de Jesús. Hablen bien de Jesús. Y usted pueda irse con la finta de todo lo que hablan.
Pero yo quiero que vean que hay una gran diferencia entre lo que de oídas o expresamos a lo que vivimos y decimos. Y Job dice, de oídas te había oído. Hablaba lo que no entendía. Pero ahora, ¿qué? Mis ojos te ven. Y eso es lo que yo quisiera, que a lo largo de estos encuentros con Jesús, usted vaya conmigo y encuentre al Jesús no de la historia, sino usted tenga un encuentro así con Él de una manera bien seria y bien personal. Porque tal vez nosotros conocemos a un Jesús muy religioso porque lo aprendimos muchos, crecimos en una iglesia, crecieron y conocieron y todo eso. Pero yo quisiera que llegue el momento en que usted diga, yo quiero conocer a ese Dios, pero a ese Dios no de oídas, sino que viva yo. Y solo lo podemos hacer a través de un encuentro. Y quiero que descubramos a través de esos encuentros con Jesús. Ahora, cuando hablo de encuentros, no me estoy refiriendo a esos eventos que hacen en algunos lugares, no. Me refiero a un encuentro personal con Jesús. Quiero que vayamos, por favor, y vamos a ver hoy en esta mañana la historia de un personaje más. Hemos estado hablando de Pedro, el primer encuentro. Ahora quiero llevarles a un segundo, hablar de Pedro. Hablar de Bartimeo. Marcos capítulo 10, por favor. Y quiero que vea conmigo los versículos 46 en adelante. Vaya conmigo un poquito. Voy a leer versículo 46 al 52. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? ¿Sí? ¿O está viendo ahí que se lo pongan aquí? Bueno. Vea el versículo 46. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero que veamos unos detalles. El primero, en el versículo 46 se inicia diciendo, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos. Ahora, si usted ve en el versículo 1 del capítulo siguiente, el capítulo 11, nosotros vamos a encontrar el relato de lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Es decir, la historia se sitúa en esto, de Jericó hacia Jerusalén. Ahora, ¿por qué quiero recalcar esto? Usted recordará la parábola del buen samaritano que Jesús relató. En esa parábola dice que un hombre descendía de Jerusalén e iba hacia Jericó. Aquí es al revés, aquí Jesús va de Jericó hacia Jerusalén. La pregunta es, y bueno, en esta parábola dice que cuando descendía de Jerusalén a Jericó, en ese camino fue asaltado. Ahora, ¿por qué quiero recalcar esto de Jericó y Jerusalén, entre Jerusalén y Jericó? Bueno, Jericó era una de las ciudades en aquellos tiempos sumamente opulenta. Era importante, no tan importante como por lo religioso que había en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad importante religiosa, política, social, etcétera. Todos estaban allí, era la capital. Sin embargo, Jericó era una ciudad muy opulenta. Allí vivían los funcionarios romanos, allí vivía la gente de más dinero, allí vivía la gente de la clase más alta de toda la sociedad de aquel tiempo en Israel. Así que Jericó representaba un punto importante en toda esa región de dinero. Por lo tanto, había dos detalles sumamente importantes. Uno, en Jericó había mucho dinero. Por lo tanto, Jericó
o el trayecto de Jerusalén a Jericó se hacía peligroso. ¿Por qué? Porque cuando alguien venía de Jerusalén hacia Jericó podía ser asaltado, porque sabían que el que iba a Jericó llevaba dinero. Ese es por eso es que Jesús relata esa historia de la parábola del buen samaritano. Pero también había otra cosa importante en Jericó. Bueno, si en Jericó hay dinero, entonces la gente con más necesidad, ¿a dónde tenía que ir? Pues a Jericó. Porque ir a otra ciudad donde están pobres igual que yo. Así que entonces, si yo necesito dinero, o si yo soy un pobre, o soy una persona que mendiga el dinero, pues entonces mi lugar, el lugar hacia donde yo debo ir, es hacia Jericó. Ahora, guárdenlo eso, por favor, aquí. Sigue diciendo este pasaje. Mientras Jesús y sus discípulos salen de Jericó, dice que entonces una gran multitud seguía a Jesús y que junto al camino estaba sentado un hombre que según nosotros siempre le hemos conocido que se llamaba Bartimeo. La realidad no era su nombre Bartimeo. Bartimeo era una especie de reconocimiento de aquel hombre. Bartimeo es una palabra compuesta. Bar significa hijo de, y Timeo era su padre. Así que entonces, este ciego que estaba sentado junto al camino cerca de Jericó, solo tenía una forma de conocerse: el hijo de Timeo. No tenía un nombre. Ahora, usted me da así, bueno, ¿y qué tiene eso de importante? Tiene mucho de importante. ¿Por qué? Él es Mauricio. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Leonel? Ok. ¿Cómo te sentirías si toda tu vida y todo el mundo te conociera? Te dijera, ahí va el hijo de Leonel. Y cuando alguien, ¿cómo se llama el hijo de Leonel? ¿Quién sabe? Pero es el hijo de Leonel. ¿Cómo te sentirías? O sea, ¿le importas a alguien? O sea, ¿qué edad tienes y todavía no conocen tu nombre? Tanto tiempo has estado en el mismo lugar y conocen a tu papá, pero bueno, a ti te conocen como el hijo de Timeo. Si es que bien te va, porque te conocen como el ciego. Ahora, lo primero que yo quiero que vea, por favor, que esta historia de Bartimeo, o de este ciego, me habla de un hombre sin identidad. De un hombre que a quién le importa. Bueno, ¿y por qué a quién le importa? Por una razón. Es ciego. O sea, ¿qué puede hacer un ciego por mí? Ahora, además de ciego, ¿qué era? Pobre. Porque vamos a ser honestos. Si usted fuera ciego y rico, bueno, tendría 20 sirvientes a su alrededor y todos le prepararían su comida, le tendrían sus vestidos, lo llevarían a comer, a acostarse, subir y bajar. Y usted no tiene que preocuparse. A lo mejor se sentiría mal porque es ciego, pero tiene varios sirvientes que le sirven a usted. Pero en este caso, este hombre es pobre y ciego. ¿Se da cuenta que está, ahora sí, dicen los chavos, pues está del nabo su situación? Es pobre. Y además de esto, ciego. Porque si hubiera sido ciego y rico, bueno, tiene muchas cosas por las cuales él se puede mover. Total, puede pagar esto y lo otro, pero no. Además de eso, porque es pobre y ciego, bueno, ¿a quién le importa este hombre? Por lo tanto, ¿a quién le interesa saber el nombre de esta persona? Total, ¿qué me puede hacer? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me ayuda? Vivimos nosotros en una sociedad utilitarista. Vivimos en una sociedad en la que nosotros, si servimos para ciertas cosas, valemos. Vivimos en una sociedad en donde somos desechados cuando no servimos. Y usted sea honesto. Muchos posiblemente se han sentido frustrados cuando de repente, de la noche a la mañana, tienen que hacer un recorte de personal. Y al que recortan es ¿a quién? ¿Al mejor? Pues hacen una selección, no sabes que me mochas a porque de plano, pues nada más está ocupando un lugar. Mocha al que es menos útil. Vivimos en una sociedad así. Así que, ¿a quién le importa un ciego y pobre? O sea, ¿en qué me beneficia a mí
tenerlo. Así que si no me beneficia en nada, tampoco me tengo que preocupar por conocer su nombre. Total, yo sé quién es su papá. Es el hijo de Timeo. ¿Cómo se llama? No, ¿qué importa? Es el hijo de tal. De todos modos, ¿en qué te beneficia saber el nombre de esa persona que no tiene ningún beneficio? Vivimos en esa sociedad en que si nosotros no aportamos, si no damos nada, finalmente nosotros somos desechados. ¿Cuántas veces usted se ha sentido mal por esa situación? Por no dar el ancho, llamémosle así, en cierta sociedad, en ciertas circunstancias, con ciertas personas, de repente usted se siente tan mal, porque es que si yo tuviera, si yo hiciera, o si yo tuviera tal o cual reconocimiento, entonces sí fuera yo apreciado. Pero ¿cuántas veces? O sea, ahora, hacia dónde voy es esto. Quiero que se vaya identificando con la vida de este hombre. Ciego. Pobre. Ya, ahora, un ciego es una persona dependiente. Aunque tuviera dinero, de todos modos sigue dependiendo de, para que lo lleven, lo suban, lo pongan, para lo que sea. Dependiente. Tal vez usted en esta mañana no se sienta tan preocupado por ser dependiente de alguien o que dependa de algo. En esta semana tengo un amigo que sufre, está pasando por un tiempo de depresión. Ahora, yo entiendo que hay alguna depresión que es causa somática por cierta descompensación del cerebro, etcétera, pero parece, o sea, por más que yo he tratado de hablar con mi amigo, de decirle sal de esto, o sea, siempre, o sea, no puede superar esta situación de depresión. Así que en la semana le escribo, le hablo, ¿cómo estás? Y regularmente siempre es eso. Mal, me siento mal. Miren, su depresión ha llegado a tal grado que él dice que de repente, estando en su oficina, vienen unas ganas de llorar, pero de salir corriendo para aventarse el primer auto que él encuentre. Dice que, o sea, es tanta el ansia, tanto las ganas de llorar, que lo que agarra es agarrarse de su escritorio o de un árbol, de lo que encuentre, y se abraza literalmente y empieza a llorar. Y por más que yo he tratado, mira, tienes tu familia, tienes esto, o sea, vamos, obviamente, desde mi percepción, desde lo que yo veo, no tiene nada por qué deprimirse, está bien. Pero cada vez se encuentra así. Pero esta semana me sorprendió con algo. Y dije, ya sé por dónde va el asunto. Cuando le pregunté otra vez, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes hoy? Me respondió, mal, me siento mal. Y digo, anímate. Y me respondió con algo. Tengo miedo a la vejez. Y me dejó pensando. Porque también dije, chihuahuas, o sea, no sabía que yo también. Ahora, ¿sabe por qué? Por ese problema, dependencia, ¿sí o no? O sea, ahorita usted sube y baja, o sea, no hay problema. Si a usted le dice, no queda, siéntate, no, es que nadie me va a mandar, yo me voy y me muevo esto y el otro. ¿Se acuerda cuando, en Juan, capítulo 20, cuando Jesús le dice a Pedro, mira, ahorita tú te vistes y te pones lo que tú quieres y vas a donde tú quieres. Pero llegará el día en que te pondrán lo que tú no quieres y te llevarán a donde tú no quieras. Y está hablando de su vejez. Está hablando de esa situación, de una de las cosas que podemos, quizás vuelvo a repetir, a lo mejor no es su problema ahorita, pero el sentir que dependemos o que necesitamos depender de alguien para salir adelante. El sentir que por mí mismo, a lo mejor que yo pueda decir tengo tanta capacidad, puedo esto, pero la verdad de las cosas, me siento tan dependiente o me siento tan inútil porque soy discapacitado. Este ciego era dependiente de, y se junta la otra situación, la situación de ser pobre, y la otra que a pesar que también era solo, otra cosa más terrible. En Hechos capítulo 3, no vaya allá, hay una historia de un paralítico que dice en la Biblia que todos los días su familia venía
y lo ponía a la puerta del templo de la Hermosa para que pidiese limosna. En una ocasión pasa Pedro y Juan, oran por él. ¿Se acuerdan de la historia donde dicen, ni oro ni plata tengo, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda? Ahora, este hombre tenía algo, o sea, tenía una discapacidad, pero por lo menos contaba con alguien, con su familia. Este hombre no. Aunque al parecer todos sabían que era el hijo de Timeo, este hombre estaba aquí solo, porque no encontramos que personas lo hayan llevado allí. Usted recuerda también en otra historia donde Jesús sana a un hombre por la fe de sus amigos, ¿se acuerda? Que sus amigos tienen tanta fe que cuando llegan y encuentran la casa donde estaba Jesús, esa casa estaba llena. Estos hombres, teniendo tanta fe y tanto amor por su amigo, lo toman, lo suben al techo, hacen un boquete y lo bajan. Y Jesús sanó a ese hombre por la fe, no del hombre, sino la fe de sus amigos. Este tenía algo que era importante, sus amigos. No así el hijo de Timeo, estaba solo. Así que por favor, junte todas estas cosas. Junte que está pobre, era ciego, vivía en una soledad tremenda. Imagínese cada día, él tenía como pudiera llegar a algún lugar de la calle para llegar y vivir de los demás, de lo que los demás pudieran brindarle. Nada más. Es lo único que él vivía. Pero llegaba solo. Es lo único que le podía sostener, pero otra vez, estaba ciego, pobre y solo. Es una situación terrible. Ahora bien, dentro de todo esto, hay una cosa que sí tenía. Y esa cosa que sí tenía es lo que hizo la diferencia. Los que estuvieron en la mañana, no me respondan. ¿Qué es lo que este hombre sí tenía? Alguien dígame. ¿Fe? No. Oía. Vean lo que dice en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, usted me decía, tenía fe. Pues sí, pero si hubiera estado sordo y hubiera pasado Jesús, ¿hubiera pasado algo? No, porque ni veía ni oía. Pero él, en toda esta discapacidad que tenía una cosa a su favor. Y esa única cosa que tenía a su favor, la echó a andar. Oía. Mire, qué terrible es encontrar a las personas hoy en día que viven sumidos en la miseria, en la autolamentación, en lamentándose a sí mismos por todas las cosas que no tienen. Es que estoy así, estoy viejo, esto, el otro. 20 cosas que tienen en su contra. Platicaba con alguien que precisamente me decía, que pastor, y me lo dijo con lágrimas en los ojos, estoy solo, me siento enfermo, y yo le ponía de comparación a algunas personas que tienen el doble de edad de él y que tienen menos de lo que él tiene y tienen siempre una sonrisa y unas ganas de vivir. Y esta persona con la mitad de edad abajo se siente acabada. Lo terrible de muchos de nosotros es que, mire, podemos contar con los dedos de nuestras manos y de nuestros pies si nos faltan las cosas que no tenemos. Es que no tengo esto, es que mis papás no me dieron esto, es que favorecieron más a mis hermanos, a mí me desheredaron, nadie me quería en la escuela, todos se me humillaban, nunca fui bueno para esto. Y empieza a hacer una serie de cosas de las que uno se sienta y dice uno, híjole, esa es una película y vamos a llorar juntos. Terrible su vida. Y cuando usted le dice, pero mira, de todo esto tienes una cosa que es buena.
No, pero ¿de qué me sirve esto si todo esto no tengo? Mire, por favor, quiero que piense. Si Timeo, si el hijo de Timeo se hubiera estado lamentándose, fíjese que dice que estaba a la orilla del camino, sentando, pidiendo limosna. Pero si hubiera estado lamentándose a sí mismo, no tengo esto, hubiera estado en una depresión profunda, de tal manera que el único sentido que tenía, el oído, por tanta depresión que él tenía, él ni siquiera se hubiera dado cuenta que había bullicio allá. Y pasó Jesús y él no hubiera respondido a nada. Pero él estaba alerta a todo lo que estaba pasando, porque estaba usando lo único que tenía. Y yo quiero invitarle hoy en esta mañana. Usted puede venir y llorar conmigo y decir, quiero hablar con usted, pastor, en la semana, porque la verdad estoy con grandes problemas aquí. Y me puede decir 20 cosas. Pero si yo le descubro una cosa que usted tiene buena, será suficiente para que usted se anime. Será suficiente para que usted salga adelante, por favor. O sea, ya es tiempo de estarse pobreteando, de dejar ese pobrecito de mí. Pobre de mí, pobre. A mis hermanos sí les dieron todo, a mí no. O sea, pobre de mí, yo desde que nací he sido enfermizo siempre, me he enfermado de todo, me enfermo hasta y vamos, híjoles, si tiene una cosa, eso Dios lo va a usar. Imagínense, vuelvo a repetirle, si él hubiera estado sentado junto al camino, llorando, no, es que nadie dame mi nombre, es que estoy solo, yo como llegué, no sé qué estoy aquí, en todo el día nadie me ha dado ni una moneda, ni un peso, no he recibido nada. Jesús hubiera pasado de largo y el otro se hubiera quedado así. Muchas veces Jesús pasa de largo de nuestras vidas y el milagro no lo vemos en nuestras vidas por una cosa, porque está metido en su rollo y no abre los oídos hacia afuera, está metido en sus problemas y está bla 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 bla, bla. Yo empieza a ver que hay algo bueno que usted tiene, que sí, está ciego, estaba pobre, solo, estaba del nabo, pero tenía una cosa. Pregunto hoy en esta mañana, de entre todas las cosas que usted me puede mencionar que están mal, mencióname una. Y una es suficiente. Con una es suficiente para salir adelante. Mire, podríamos tener hoy ejemplos de vida de hombres que han salido adelante sin dos brazos, sin dos piernas. Y han salido adelante, ¿sí o no? Y usted tiene dos brazos, dos piernas y unas patotas que... y se está quejando. Podríamos hablar de muchas personas con discapacidad. ¿Sabía que Moisés era tartamudo? Porque cuando dijo, Señor, yo no sé hablar. No, para Dios no hay nada imposible. Dios toma la vida de esa persona. O sea, a Dios no le importa su discapacidad, por favor, entienda. A Dios le importa usted como persona y lo quiere sacar adelante. Así que deje de estar lamentándose lo que no tiene y dele gracias por lo que tiene y empiece a usarlo. Y eso le pasó al hijo de Timeo. Ahora, voy con usted rápido. Quiero dejarle 4 cosas, 4 ingredientes que nos van a ayudar a echar a andar nuestra fe, ¿vale? Porque usted mencionó fe, que tenía fe. No, él tenía oído. Y la Biblia dice que la fe viene por y el oír por la palabra de Dios. Así que yo quiero dejarle 4 cosas que necesitamos para echar a andar nuestra fe de esta historia. La primera, 1, reconocer que yo necesito de Él. Eso es básico. Dice este pasaje
que oyó que Jesús pasaba por allí. Note por favor en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconocer que necesito de Él. Ahora, para que yo pueda pedir y clamar como lo hizo el hijo de Timeo, primero lo que yo tengo que hacer es reconocer que necesito de Él. Mire, Él pudiera haber estado sentado ahí y pudiera haber pasado Jesús y no haber dicho nada si Él no hubiera primeramente reconocido que necesita de Él. Muchos perdemos las oportunidades de ser tocados, de ser bendecidos y de recibir un milagro o algo de parte de Dios, precisamente por el primer punto, por no reconocer lo que necesitamos, por no reconocer precisamente que necesito de Él. Ahora, dice este pasaje que oyendo que Jesús pasaba por allí, que era Jesús Nazareno. No dice cómo oyó de Jesús, cuáles eran los testimonios. Mira, él nunca tuvo la oportunidad de ver un milagro. Es más, o sea, solo oía nada más de Jesús. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque recuerde que a nadie le interesaba quién era, el nombre, así que por lo menos él paraba la oreja. Nadie se acercaba y nadie le decía: sabes que algún día vamos a que pase Jesús por aquí, te vamos a llevar. No. Él solamente tenía conocimiento de que Jesús de Nazaret en alguna ocasión había sanado 10 leprosos. Había oído, no lo había visto. Él solamente había oído que en una ocasión Jesús sanó y liberó a una mujer encorvada, a otro ciego, a varias personas. Y ahora, cuando en ese momento vio que pasó Jesús, no oyó que pasó Jesús, él reconoció su necesidad y entonces pidió que Dios hiciera un milagro en su vida. La segunda cosa que nosotros necesitamos, uno, reconocer que necesito de Él. La segunda, clama a Él. Así de sencillo, clama a Él. Vea por favor la insistencia de este hombre. Dice el versículo 47, oyendo que Jesús, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué dice? Clamaba mucho más. Ahora, ¿usted sabe lo que es clamar? O sea, clamar no es: hey, es la mía. No. O sea, es grito tendido. Los orientales son expresivos en todo. Y cuando está hablando de clamar es precisamente grito. A tal grado que toda la multitud le llamó la atención y le dijo: cállate. Pero él seguía clamando más. Clamar. Y aunque hubo una ocasión que le dijeron: cállate, él siguió clamando y aún más fuerte. El segundo problema que nosotros, obstáculo que nosotros tenemos, es que regularmente no clamamos a Dios. Nos quejamos. No tengo esto, no tengo el otro, pero no clama a Dios. Y necesitamos empezar a clamar a Dios. Ahora, usted podrá decirme: bueno, pero ¿para qué clamar? ¿Para qué gritarle? Si Dios no está sordo. Pues le tengo una noticia: tampoco es tan neurótico como usted. Ya. Clame. O sea, yo encuentro en la Biblia eso. Mire, sin que pierda, vamos a los pasajes, por favor. En el Salmo número 34, por favor. Salmo capítulo 34. Me encanta este salmo porque lo escribe David. Y usted sabe quién fue David. David fue un rey, ¿sí o no? Ahora, si yo le pregunto, ¿qué puede hacerle falta a un rey? Estaba poniendo el ejemplo de la reina Isabel, ¿no? ¿Qué puede hacerle falta? Y vean lo que dice David en el capítulo 34, en el versículo 6, por favor.
¿Y cómo se ve él a sí mismo? ¿Cómo empieza diciendo el versículo 6? Este pobre. ¿Cómo se ve a sí mismo David? Pobre. Ahora, ¿saben lo que es un pobre? O sea, alguien que tiene necesidad de. O sea, no tengo nada. Por favor, necesito. Y David se ve a sí mismo con toda su posición, con todo su lugar en donde él estaba. Él se ve a sí mismo en primer lugar como pobre. Yo lo traslado años más adelante cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla pobre, no habla de la situación económica. Un pobre es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Y David en este salmo dice, este pobre, yo, ¿qué hizo? Clamó. ¿Y qué hizo Dios? Oyó. ¿Encuentra ese proceso? O sea, para que Dios oiga, usted tiene que... Sencillo. Hay quienes de repente me pueden decir, es que yo quisiera la bendición de Dios. Bueno, quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo has clamado a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? No, pues yo todos los días me oras. Es más, a veces ni siquiera por los alimentos oran. O sea, con penas. ¿Qué es eso? Pues no, ¿qué pasa? Ajá. Este pobre clamó y Dios le oyó. Mire, ¿cuánto nos falta tomar el tiempo para clamar a Dios? Tomar tiempo para orar. Jesús lo dijo así bien sencillo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ya, no es que la puerta siempre va a estar abierta y usted tiene que entrar. ¿Qué tiene que hacer? Tocar. No es que Dios siempre le va a dar sin que usted pida. ¿Qué tiene que hacer? Pedir. No es que siempre Dios va a estar aquí cerquita. ¿Qué tiene que hacer? Llamar. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le va a abrir. Así de sencillo. Nuestro Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero nos pide que nosotros abramos nuestros labios para pedirle a Él lo que yo necesito. Salmo 18, por favor. 18:6. En mi angustia. Ahora, este salmo también lo escribe David y usted lo puede encontrar allí paralelamente en el segundo de Samuel. Pero mira cómo dice el versículo 6. En mi angustia, ¿qué hice? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su santo templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Clamó. Salmo 120, versículo 1, por favor. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. ¿Pueden leerlo conmigo fuerte? A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Dios no responde si yo no le llamo, sencillo. Dios no le va a responder si no le llama y si no clamo. El clamor hace que Jesús oiga. El clamor de este ciego, ¿qué hizo de Jesús? ¿Qué hizo? No, antes de eso. Versículo 49. Entonces Jesús se detuvo. Y Jesús tenía muchas cosas que hacer. Él iba a Jerusalén. Si usted nota otra vez, a Jerusalén iba a ser la entrada triunfal. Era una cosa, un evento importante.
Pero el clamor de un hombre con necesidad, ¿qué hizo? Que Jesús se detuviera. Jesús se detuvo no porque la multitud le haya dicho, mira, aquí hay un ciego, por favor, haz algo para que se calle de él. Lo detuvo el clamor de este joven. A Jehová clamé y él me oyó. El tercer ingrediente, no permitas que el desaliento te calle. ¿Cuántas veces lo callaron? A Timeo, al hijo de Timeo. ¿Cuántas veces? No, aquí, entonces no leyó conmigo. ¿Cuántas veces? Versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿cuántas veces lo callaron? Bueno, por lo menos aquí es dos. Cállate, escandaloso. ¿Qué van a decir de los de Jericó? Ya no va a querer venir aquí a Jericó por escándalo. Lo callaron. Ahora, no solo lo callaron, no solo dijeron, dice que muchos le reprendían, o sea, enojados. Cállate, bocón, chale. Ahora, ¿qué pasa? O vamos, ¿cómo respondemos nosotros cuando alguien nos desalienta? Está bien, nadie me quiere. Y yo creí que me iba a ayudar. Y del que menos creía. Pero hay un Dios que todo lo ve. ¿Cómo responde el desaliento? Así. Les relato rápido esta historia. Una compañía de teatro llegó en cierta ocasión a una ciudad. Llegó para hacer audiciones, para escoger a una bailarina, a la primera bailarina de su ballet. Todas las señoritas empezaron a audicionar una a una, sus mejores, hacían lo mejor posible en el auditorio. El maestro, el dueño de la empresa estaba allí y todas iban saliendo casi llorando. Una de ellas estaba emocionada porque ella sabía que era la mejor, sabía que ella podía ganarlo. Así que pasó al frente, hizo su mejor esfuerzo y cuando finalmente se paró al frente para escuchar, el director de la compañía le dijo, no sirves. Y ella, ¡pum!, se desmoronó. Salió de esa puerta, colgó sus zapatillas, su leotardo y nunca más lo volvió a tomar. Se desanimó tanto que nunca más volvió a bailar. Sus sueños se quedaron allá tirados. Sus sueños se habían frustrado. Se casó, tuvo hijos y unos años después otra vez llegó aquella compañía, pero ahora a dar un show. Esta mujer llegó ya de edad y se sentó y vio todo el espectáculo. Y cuando le dieron el aplauso al director, al dueño de la compañía, al final ella fue y le buscó y se acercó, ya era también de edad aquel hombre, y dijo, ¿usted se acuerda de mí? Y ella dijo, no. Dice, hace años usted vino a esta ciudad y audicionó. Dice, sí, yo recuerdo eso. Dice, pero usted me dijo que yo no servía para esto. Y yo estaba segura que sí. Y usted me dijo que no servía. Y ese día yo dejé todos mis sueños frustrados y se acabaron. Y siempre anhelé estar en su compañía. El dueño, el director, sonrió y le dijo, hija, si tú no me hubieras hecho caso, tú hubieras sido la primera bailarina. Porque lo mismo que te dije a ti, se lo decía a todas. Porque lo que yo busco en cada una de mis bailarinas es carácter. Que no se me desanimen a la primera. Si tú hubieras dicho, quiero intentarlo otra vez, yo te hubiera dado la oportunidad y hubiera sido mi primera bailarina, hubiera sido mi estrella.
años de desilusión porque no supo enfrentar el desaliento. Este ciego oyó que le decían cállate, ¿y qué hizo? Clamó más fuerte. ¿Qué hago cuando otros me desaniman? ¿Cómo lo enfrento? ¿Me pongo a llorar también? Y digo que no. Y número 4. Número 4 es importante. Cuando Jesús se detiene, dice que mandó a llamarle. Y los que le callaron van, y fíjese cómo le dicen en el versículo 49, ¿sí? Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué hipócrita, ¿verdad? O sea, 5 minutos antes, ten confianza, ten fe, hermano, Señor te llama, vente, vamos. O sea, con esos hermanos, ¿para qué quiero? Pero, o sea, vamos, pero eso lo vemos en otra ocasión. Pero viene y dice, ten confianza, el Señor te llama. Y vienen, y vea por favor la pregunta que Jesús le hace, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahora bien, usted sabe que Dios sabe lo que usted necesita, ¿sí o no? Usted sabe que Dios sabe que aún las intenciones de su corazón Él las sabe. Pero ¿por qué Dios espera que yo se las diga? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, y es el cuarto ingrediente, o el cuarto principio, Dios quiere que usted y yo expresemos lo que nosotros realmente necesitamos. Es decir, el cuarto principio, saber lo que necesito. ¿Usted sabe lo que necesita? Este ciego tenía muchas necesidades, por lo menos 2. Jesús le hubiera dicho, bueno, ¿qué quieres que te haga? No era una pregunta obvia, era una pregunta porque lo que Jesús quería saber es exactamente qué es lo que tú quieres. Y entonces, él pudiera haber respondido, ¿qué hacía a la orilla del camino? ¿Que la gente pasara y le sanara? ¿Qué pedía? Limosna, dinero. Así que cuando Jesús le hubiera dicho, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué hubiera podido responder con la primera opción? Pues dame una monedita, Señor, para un pan. ¿Necesitaba eso? Pues sí. Pero él entendía que tenía una necesidad arriba de eso. ¿Cuál era? Que yo vea. Que yo vea. Lo que quiero preguntarle hoy en esta mañana, cuando usted ora y le pide a Dios algo, al pedírselo, le expresa lo que usted necesita. Mire, nuestras oraciones a veces son ambiguas. Porque de repente decimos, Señor, bendíceme. Bendíceme. Dígame 5 bendiciones ahorita con las que Dios puede bendecirlo. Salud, alimento, mi familia, comida, o sea, ¿de cuántas cosas? Entonces, Dios, bendíceme. Sí, escucho. Dios, bendíceme. Te estoy escuchando. Dios, bendíceme. Señor, ¿qué no tienes que me bendigas? O sea, ¿qué quieres que yo haga por ti? El ciego podía haber dicho, pues dame un pan. ¿Te sobra ahí un pan? ¿Traes un pescado? ¿Traes una moneda? O qué sé yo. Pero él le pidió algo específico. Y eso específico él recibió. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. El primer problema es que dice que no pedimos porque, que no recibimos porque ni pedimos, así. Y el otro dice, bueno, y cuando pides mal.
Ya, se les atoran el pescuezo por los maderos de San Juan, algo así como dice. Bueno, no, eso no dice Santiago, no. Pedís y no ustedes no reciben porque no piden. Pero si llegan a pedir, piden mal. El cuarto ingrediente que yo necesito saber es ese. Saber qué pedir. Y yo quiero que guarden esto. 1, reconocer que necesito de Él. 2, clamar a Él. 3, no permitas que el desaliento te calle. Y 4, saber qué necesitas. Ahora, termino con esto, por favor. Termino con esto. Hay 2 cosas que hizo este hombre en ese encuentro. Recordarán que lo hizo también Pedro. Cuando Jesús lo llamó, le dijo: desde hoy serás pescador de hombres. ¿Y qué hizo? Dejó su red y le siguió. ¿Qué hizo este ciego? Lo primero, 59. Él entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Arrojó. Estamos en Marcos 10, 59, con razón no lo encuentro, ¿eh? 50. Él entonces, ¿qué hizo? Arrojó su capa. ¿Y qué hizo? Arrojó su capa. Ahora, ¿qué era la capa? Mire, la capa para este ciego significaba todo. Todo. O sea, para otros era una porquería, o sea, apestoso. Cuando una persona, especialmente una persona que pedía limosna o que vivía en la calle o que vivía ahí, sí, si se quedaba en la noche, la capa era como una especie de tuniquita que se ponía y que esa le servía para cubrirse y dormirse como si fuera su cobija. Si tenían que caminar, era su vestido. La capa, en otras palabras, era lo único que tenía este ciego, lo único de su propiedad. Lo primero que él hizo es, le arrojó. Lo que es mío, lo que yo necesito, ya no lo necesito. Pero la segunda cosa que hizo este hombre, ¿qué dice en el versículo 5? Bueno, le siguió, vino a Jesús. ¿Qué dice el 52? Dice, y Jesús le dijo: vete a tu casa. Ahora, fíjense que Jesús no lo llamó, pero dijo: vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo? Seguía a Jesús. Ahora, quiero que vea 2 cosas. Si usted regresa al versículo 46, ¿sí? Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, ¿dónde? Junto al camino. ¿Dónde estaba? Junto al camino. Cuando Jesús le sanó, ¿qué hizo? Le siguió en el camino. ¿Entiende la diferencia? Ahora, usted puede pasar mucho tiempo sentado en el camino, pero es tiempo que se levante y empiece a seguir a Jesús en el camino. Usted puede pasar mucho tiempo pidiendo: bendíceme, dame esto, sáname esto, viendo la multitud. O sea, usted se puede acostumbrar a estar junto al camino. Usted se puede acostumbrar a ser un cristiano común y corriente como todos los demás, con su capita allí. Seguro, es mi capa, nadie me la quita, es lo que me ha costado, por años la he cuidado, por años esto, esa es su capita. Pero si usted quiere seguir a Jesús, usted tiene que aprender una cosa. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es digno de entrar al reino de los cielos. Así que es tiempo de deshacerse de su capita. Yo no sé cuál sea su capita. Lo que usted, para otros a lo mejor no significa nada, pero para usted significa mucho. Significa su protección, significa su cuidado, significa lo que tanto le ha costado a usted. Significa todo. Esto es mi capa. ¿Qué es su capa hoy en esta mañana? Hoy es tiempo de empezar a arrojarla. Y si quiere seguir a Jesús en el camino, tiene que arrojar esa capa. Con Jesús no podemos seguirle en el camino y con nuestras capitas otra vez sucias y apestosas. Recuerde las redes. La capa
podría ahuyentar también a otros más, porque no se lavaba. La capa con gente en el camino, ¿quién está caminando y me va a ahuyentar? Póngase en pie, por favor. Y vamos a terminar. Yo quiero ya terminar, nada más quiero que cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados, así rápido, quiero pedirle una cosa.